servir también para ver qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y vamos a hablar de las prioridades. ¿Y qué entendemos por prioridades? Prioridades son aquellas cosas que una persona considera más importante y que pueden variar según la etapa en la vida que uno esté viviendo. Los valores que nosotros hayamos puesto en nuestra vida son los que nos guían y nos sirven para poner nuestras prioridades en orden. Es decir, prioridad, lo que está primero en nuestra vida. Y fijemos una cosa, como cristianos tenemos una responsabilidad fundamental. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Vivir vidas que honren a Dios. Vivir vidas que honren a Dios. Y vivir como cristiano no siempre es fácil. Hay muchos desafíos que vamos enfrentando día tras día. Muchos desafíos, muchas circunstancias que se nos ponen adelante día tras día. Puede ser difícil vivir nuestra vida de manera que honre a Dios ante las pruebas, ante las cosas que se van poniendo por delante, más las ocupaciones que van surgiendo día a día. Por eso es importante tener nuestra vida ordenada. Segunda Pedro 3:18 dice, yo voy a usar muchos versículos y los traje todos escritos. Preferí leerlo de la Biblia, voy a leer 2 versículos de la Biblia, los demás los voy a tener escritos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Primer punto que tenemos que tener como prioridad en nuestra vida, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener una prioridad que es la número 1, la fundamental. ¿Quién tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida? Y es fácil decirlo desde un púlpito, es fácil enseñarlo en una escuela dominical, pero muchas veces no lo llevamos a la práctica. Y vamos a ir analizando a partir del estudio, de la lectura de hoy, qué son las cosas que se van interponiendo para que tengamos esa prioridad número 1. Dice Mateo 22:37, y no lo busquen, yo lo tengo escrito. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, significa hacer de Él el centro de nuestra vida. Y es importante que vayamos pensando, ¿realmente está en el centro de nuestra vida el Señor? ¿O es alguien que está en un lugar en nuestra vida, a un costado? Significa valorarlo a Él por encima de todo y buscar honrarlo en todo lo que hacemos. Podemos expresar nuestro amor a Dios a través de la adoración, de la oración y el estudio de su palabra. Al ser el centro de nuestra vida, Dios, le mostramos que lo valoramos por encima de todo. Y el primer punto, que Dios sea el centro de nuestra vida, nuestra principal prioridad. A partir de que Dios es el centro de nuestra vida, tenemos que ir ordenando todas las demás cosas. Nuestros sentimientos, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan. Y a partir de ahí vamos a ir cumpliendo cada una de las responsabilidades que tenemos en nuestra vida. Eso significa, como les dije yo antes, como decía 2 Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esto significa que vamos a tratar de crecer, no quedarnos estancados con una fe de los domingos, leer un libro cristiano, un devocional, hay autores muy lindos que los leemos todos nosotros, y quedarnos en eso,
sino tratar de conocer más de Él, tratar de depender más de Él, tratar de confiar en Él independientemente de las situaciones que pasen. Qué bueno, antes de emitir el voto hoy, que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría. No nos guiemos por gusto y por impresiones, sino clamar a Dios que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Una forma de depender. Generalmente no lo hacemos. Y si abrimos nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 2 al 4, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 4, pues habiendo padecido antes y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino porque fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así que hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y fíjense si descubrieron, para agradar a Dios, voy a hacer una serie de subprioridades. Si Él es nuestra primer prioridad, la prioridad A en nuestra vida, la prioridad A1 sale de este pasaje. Ser bíblicos, vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando uno mira este pasaje, nos encontramos de que su fundamento no era el error, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino más bien la verdad de las Escrituras. Es más, consideraba el apóstol que a la palabra de Dios como algo que se le había confiado y le daba la seguridad y confianza que sentía ante la necesidad que le daba la confianza que no sentía la necesidad de contemporizar ni de agradar a los hombres. Y tenemos esa certeza que no tenemos la necesidad de contemporizar con otros ni agradar a los hombres. No quiere decir que seamos personas ásperas, desagradables, que tengamos mal trato a los demás, pero no aceptar por ahí cosas malas que vemos a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en el medio en el que nos desenvolvemos. Que nuestro mensaje no procede de error ni de impureza, sino de la palabra de Dios. Que nuestra vida está fundamentada en la Biblia. Y lo que nosotros hacemos, decimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, tiene que ser todo puesto a través de la Biblia. Yo sé que muchos pueden pensar, en el mundo muchos van a pensar que ser una persona bíblica, una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, es algo pasado de moda. No, es algo que es una realidad que tiene que ser en nuestra vida, porque Él nos salvó, Él nos dio la vida eterna, Él nos sostiene en todas las circunstancias. Entonces la palabra de Dios tiene que salir de nuestro interior. Si Dios está en nuestro primer lugar, la palabra de Dios tiene que obrar a través nuestro, a través de nuestra vida. Dice Hebreos 4, 2 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tenemos conciencia de este pasaje que está en Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 13? Que todas las cosas que pasan en nuestra vida están abiertas, están a la luz de aquel a quien tenemos que dar conciencia, de a quien tenemos que rendir cuentas. Tenemos la certeza de que nuestra vida a la luz de la palabra de Dios es un libro abierto. ¿Permitimos que la palabra nos examine para ver si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto? Si lo permitimos, significa que tenemos la prioridad A1,
la estamos cumpliendo. Somos bíblicos. Y si somos bíblicos, hay una prioridad a dos: ser auténticos. Ser auténticos. Otra prioridad podría ser coherente. Fíjense, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo que ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Somos personas veraces. Pablo era una persona veraz. Tenía la seguridad, tanta seguridad que se desprendía de cualquier careta o tapujo, presentándose vulnerable. Él se mostraba tal cual como era. Y muchas veces nosotros ponemos máscaras. Nuestra conducta se oculta detrás de determinadas máscaras. ¿Qué sé yo? Tenemos hambre y nos ponemos un escarbadiente en la boca para que crean que hemos comido. Eso es una máscara. Pasamos un momento de dolor y sonreímos, reímos. Pablo era tal cual como era, verás. Nunca se acercaba a los demás con palabras lisonjeras, tratando de agradar. Él era auténtico, al pan pan y al vino vino. Nunca trataba de sacar provechos de otros. Su conducta era auténtica. Y otro punto a tener en cuenta es ser benigno, ser amable, ser misericordioso, ser bueno. Antes bien, dicen Tesalonicenses 2:7 al 11, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, la persona que da de amamantar a un niño. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis del modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos. Actuar con benignidad, vivir, ser benigno, ser una característica de nuestra vida, la característica A3. Si Dios está en nuestro primer lugar, nosotros tenemos que ser bíblicos en nuestra manera de vivir, ser auténticos, ser benignos. Pablo se comportaba con los hermanos, aquellos que había evangelizado, como la nodriza se comporta con el niño que le ha de amamantar. Él hubiera preferido entregar su vida, no solo el Evangelio, sino no tenía problema de entregar también su vida por los otros. Y es un desafío muy grande, y la vara está alta. Pero recordemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el que nos guía a toda verdad, es el que nos acompaña, el que nos da fortaleza para vivir cada una de estas cosas y nos da frutos. Pero pongamos nuestra parte. Empecemos a tener nuestro tiempo de oración. Si no lo tenemos, yo creo que la gran mayoría lo tiene. Adoremos a Dios, no solo en el tiempo de la alabanza, que fue hermoso, sino adoremos a Dios en nuestra vida diaria, en nuestra actitud. Tengamos tiempo para hablar con Dios y para que Dios, a través de la oración, y para que Dios nos hable a través de la palabra. Y si Dios está en el centro, es la prioridad número uno, se van a ir desprendiendo y ordenando cada una de las otras prioridades. Y si la prioridad número uno es Dios, ¿cuál tiene que ser la prioridad número dos? Cuando uno mira Marcos 12:31, dice: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Prójimo, ¿quién es el prójimo? El más cercano. Y si Dios es la prioridad número uno, ¿quiénes son los más cercanos a nosotros? ¿Nadie se anima a decirlo? ¿Cómo? El que está al frente, el que está cerca. ¿Y quiénes son los que están cerca nuestro, los que están al lado nuestro? Dios, la prioridad número uno, y nuestra familia tiene que ser la prioridad número dos. Cuando hablo de Dios prioridad número uno, estoy hablando de la relación
íntima con Dios. No estoy hablando del servicio cristiano, eso lo vamos a ubicar más adelante, que es una prioridad en la vida de un cristiano. Pero la prioridad número uno tiene que ser nuestra relación personal con Dios, honrarlo con cada una de nuestras acciones y tener una comunión íntima con Él. Pero la prioridad número dos tiene que ser nuestra familia a la que le tenemos que demostrar el amor. Muchas veces descuidamos a nuestros hijos y atendemos a los hijos de otros en el servicio cristiano. Cuidado, eso a la larga pasa factura. Yo me acuerdo de un querido hermano que le dijo a otro una vez: vos llevás a los hijos de todos, les enseñás Biblia a los hijos de un montón y todo, pero no te ocupás de tus hijos se van a ir al mundo. Los hijos de ese otro hermano se fueron al mundo. Entonces, antes que nuestra tía, que nuestro abuelo, que nuestro padre, que nuestra madre, está la familia más cercana, nuestra esposa y nuestros hijos. Esto no quiere decir que descuidemos a nuestro padre, a nuestra madre y a aquellos familiares que están teniendo necesidad, ni a hermanos en la fe. Tengamos cuidado, u otras personas. Pero en primer lugar, se lo tenemos que dar a nuestra esposa y a nuestros hijos. De ahí nace que es la prioridad, la segunda prioridad. El amor que nosotros le damos a nuestra familia se traduce en tiempo. Y es bueno preguntarle: ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestra familia? ¿Cómo es la calidad de tiempo que le dedicamos a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos? Tener tiempo para escuchar a tu cónyuge, atender sus necesidades. Con los hijos atender siempre las necesidades. ¿Tenemos que atender las necesidades básicas de ellos? Sí. Vestido, comida, alimento, remedio, todo lo que haga falta. Pero también enseñarles a confiar en Dios. ¿Estamos dedicando tiempo para que nuestros hijos aprendan a confiar en Dios? ¿O dejamos esa área para que se encargue la iglesia? Nuestro tiempo debe ser para nuestros seres queridos más allegados. Están bien los amigos, los hermanos de la iglesia, los primos, los tíos, pero antes que todos ellos están los de nuestra propia casa. Ellos son y deberán ser siempre los primeros antes que cualquier otra persona. Y esto es clave. Y uno ve el fruto en la vida de las familias de esos hermanos que le dedicaron el primer lugar a su familia. Efesios 5:22 en adelante nos dice cómo tiene que ser la relación familiar. Cuando habla: esposa, esté sujeta a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El 24 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y se entregó a sí mismo por ella. Nos va marcando el pasaje cuál tiene que ser nuestra conducta. Es evidente que a través de los años hemos estudiado de muchas formas, principalmente en los retiros matrimoniales, la preponderancia de tener una relación matrimonial, que tiene la relación matrimonial en nuestra vida. La comparación es más que un reto. Imitar a Cristo, imitar la relación de Cristo con la iglesia, este es un nivel incomparable. No vamos a poder nunca llegar a ese nivel. Pero, guardando la enorme distancia con la relación que existe Cristo con la iglesia, tenemos que estar imitando esa conducta. Es difícil poder imitar el amor de Dios, llegar a igualarlo. No lo vamos a poder igualar, pero sí tenemos que imitar esa conducta. Tiene que verse ese trato, la sujeción de la esposa, pero el esposo amando a la esposa como a sí mismo. El matrimonio se ha convertido simplemente en una etapa por la que debemos pasar, porque sí lo ha establecido la sociedad, pero mi compromiso no llega al punto de tener a mi esposo como prioridad luego de Dios. Cuidado con esto. Muchas veces el matrimonio llega a una etapa que se enfría y algo que ya cumplimos. Bueno, me casé, ya está. Ahora ni se casan, ¿no? Lamentablemente. Se llegó a esa etapa, pero no está como prioridad la esposa.
o no está el esposo como prioridad después de Dios. Y si la esposa no está como prioridad después de Dios, ni el esposo está como prioridad de la esposa después de Dios, evidentemente Dios no está en primer lugar. Porque si tuviéramos una relación fluida con Dios y estuviéramos con un contacto íntimo, quiere decir que Dios nos marcaría lo que realmente está pasando en nuestra vida y que está mal. Y evidentemente no nos damos cuenta de esas cosas y las dejamos pasar por alto. Perdón, que tengo que buscar un pasaje que lo tenía. Lo busco en la Biblia, Deuteronomio 6, 1 y 2. Deuteronomio 6, 1 y 2. A mí me gusta siempre dar un solo pasaje y de ahí desprendiendo todo, un mensaje positivo, pero bueno, este es un mensaje temático y no me gusta demorar tiempo corriendo la Biblia. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos te mando yo, tu hijo, el hijo de tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Guardar los mandamientos y estatutos de Dios todos los días de nuestra vida. Esa es la orden que le había dado Dios cuando iban a tomar la tierra prometida. Entonces, ¿estamos cumpliendo esos estatutos? Dios nos ha mandado a ser guías espirituales de nuestros hijos, a llevar a nuestros hijos a Cristo a través de la instrucción bíblica. Es un ministerio clave en nuestra vida. El primer ministerio es la familia. Nos esforzamos mucho para que nuestros hijos saquen buenas calificaciones en sus estudios seculares. Nos estamos esforzando para que nuestros hijos estén creciendo espiritualmente. Es prioridad para nosotros que nuestros hijos aprendan y entiendan lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, muchas veces nos esforzamos y está bien que lo hagamos, que aprendan inglés, que aprendan otros idiomas, que saquen buenas notas, que hagan una carrera, que se armen un futuro. Pero eso nada sirve si no nos esforzamos para que nuestros hijos crezcan espiritualmente, para que aprendan la palabra de Dios, para que la entiendan y para que puedan vivir en su vida la palabra de Dios, para que realmente se conviertan a Cristo. El hecho de nacer en una familia cristiana no hace que una persona sea cristiana. Y el primer deber es de los padres para que los hijos se conviertan. Podemos incluso ser buenos padres, según el mundo, paseando mucho con nuestros hijos, dedicándole tiempo en actividades recreativas muchas veces, pero muchas veces ni eso hacemos. Pero aún así, sin una correcta visión de lo que nuestros hijos necesitan de Dios y que necesitan vivir vidas consagradas a Él, entonces mostraremos que no son prioridad, porque no los llevamos a Cristo y no los llevamos a vivir vidas piadosas, los estamos alejando de Dios. Muchas veces nos preocupamos, le dedicamos tiempo a nuestros hijos, los llevamos a la escuela, los llevamos a practicar deportes, pero el tiempo que dedicamos a la enseñanza de Dios, ¿le damos prioridad a eso? ¿Tenemos que ayudarlo a hacer sus tareas? Sí. Yo lo he hecho con mi hija. Me pongo todavía con mi nieto a garabatear letras y otras cosas. Pero tenemos que dedicarle tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando un niño es chiquito, hay un tiempo para jugar con el niño, pero también hay un tiempo para empezar a enseñarle las cosas de Dios. No saturarlo, pero ir dándole a cada cosa su lugar y su tiempo. Antes,
en mi generación, los padres se preocupaban por lo que pasaba en la calle, porque estábamos jugando en la calle, jugábamos en la vereda. Muchos de nosotros nos acordamos de eso, porque crecimos de esa manera. Pero ahora, el peligro no está solo en la calle, porque ya los chicos no juegan en la calle, por la inseguridad, por muchas cosas. El peligro está adentro. Muchas veces lo dejamos al chico solo frente con el celular o con una computadora, viendo en internet, y el enemigo se está metiendo por esa pantalla. ¿Nos tomamos ese tiempo para ver qué está mirando? ¿Revisamos con quién habla por internet? ¿Miramos si hace un videojuego qué juego está jugando? ¿Nos tomamos tiempo para averiguar qué son los amigos de nuestros hijos? Yo ya pasé esa etapa. Mi hija está casada, ahora me estoy preocupando por mis nietos. Se preocupan los padres más. Yo lo malcrié un poco. Pero ese tiempo hay que dedicárselo. Tanto mi esposa como yo, como abuelo, pasamos cierto tiempo con el nene y miramos lo que hace, lo que no hace. Si mira un dibujito, qué dibujito mira, qué enseñanza le deja. Es necesario. Es vital. De eso va a depender cómo siga su vida. La cantidad de niños desaparecidos en el mundo es enorme. Chicos que son abusados vía internet es terrible. Pero muchas veces estamos tranquilos. No, está en la compu, no molesta. No, déjalo que moleste, pero sabé lo que está haciendo cuando molesta. Bien, hablamos de la primera prioridad, Dios. La segunda, la familia. Vamos a la prioridad 3, que yo no quiero que se me vaya el día. Y la prioridad 3 tiene que ser nuestro trabajo. El trabajo lo creó Dios, dice Génesis 2:15, dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Ninguno de nosotros puede escapar del trabajo, prácticamente nadie, salvo alguno que sea millonario, y aún así tiene que trabajar para cuidar lo que tiene. Pueden escapar nuestros hijos mientras están en determinada edad, o escapan aquellas personas que ya están en determinada edad y se han retirado y ya no pueden trabajar más. Pero en sí todos trabajamos de alguna manera. El trabajo es necesario para mantener nuestro hogar, nuestra familia, y es importante. Y es el medio que Dios ha puesto para sustentarnos. Y está bien que nosotros tengamos un proyecto de vida y que queramos crecer laboralmente. Pero fíjense en lo que dice Mateo 16:26. Mateo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensará dará el hombre por su alma? ¿Qué pasa si dedicamos todo nuestro esfuerzo y el trabajo se convierte en la prioridad número 1? Muchas veces ocurre eso. ¿Tenemos que trabajar? Sí, Pablo lo dijo bien claro en Tesalonicenses 3:10. Incluso cuando estábamos con ustedes le ordenamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Mucho no se le hace caso en esta época. Pero fíjense en una cosa. Hay que tener en claro que el trabajo es una necesidad y tenemos que hacerlo, y es algo que Dios puso. Pero, sin embargo, hay creyentes que tienen el trabajo como prioridad, como algo que nos permitirá subir o crecer en el mundo, y por ende le dedican el mayor esfuerzo de su vida, dejando de lado las cosas de Dios, su relación matrimonial y penosamente hasta los hijos, solo con la intención de crecer en el mundo laboral y secular. Y muchas veces llegamos a un puesto, a un lugar, y cuando empezamos a mirar vemos que todo lo que estamos dejando de lado por ese crecimiento laboral, el tiempo que nos insume, el tiempo que perdemos en el cuidado de nuestros hijos, el tiempo que no podemos dedicar a un ministerio cristiano, el tiempo que no le hemos dedicado a nuestras esposas, y uno se pregunta, ¿vale la pena esto? Yo conocí un director de escuela que tenía mucha chapa, tuvo 27 años de director. Escuela de 3 turnos, yo creo que estaba 4 adentro de la escuela. Y me acuerdo que él me tenía que entregar la escuela a mí, y lo veía en los últimos días a este hombre,
Y un día le digo, ¿qué le pasó que no llegó temprano? No, fui a averiguar el precio de 2 nichos. Salía del trabajo y ya se iba a averiguar nichos. Se terminaba la vida de él. Al poco tiempo falleció. Es triste, pero es una realidad. Entonces tenemos que aprender a fijarnos un límite. ¿Tenemos que crecer laboralmente? Sí. Yo con la edad que tengo sigo estudiando. Ya estoy jubilado, pero sigo estudiando, sigo haciendo cosas. No me quedo quieto. Es bueno hacer cosas, pero estas cosas no nos tienen que hacer que dejemos de lado las verdaderas cosas importantes. Si por un trabajo yo no tengo tiempo para tener vida devocional, no tengo tiempo para charlar con mi esposa, para ver a mis hijos crecer, es que está fallando. Yo tengo que tener mi vida ordenada de manera que pueda dedicar mi tiempo a cada una de las cosas importantes. Una lección que aprendí de un hombre del mundo y yo no era creyente. Un día lo veía que yo salía del trabajo, él era decano de una universidad en la cual yo estaba estudiando, en la que estudié yo, y lo veía que se le llevaba al hijo al club con la pelota de básquet, y digo, con todas las ocupaciones que ese tipo tenía, le dedicaba tiempo para llevar a su hijo a practicar deportes. Dedicaba tiempo a su hijo, y para verlo, el hijo era chiquito. Eso es valiosísimo. Ahora, si un trabajo te quita el tiempo para hacer esas pequeñas cosas, o, está bien, estás trabajando esta hora, no podés llevarlo, lo lleva tu señora, pero después a la noche hablas con él y te cuenta qué hizo, algo está fallando. Tenemos que tener en cuenta esto. Fíjense en que en Proverbio 22, 29, yo hablé del trabajo en mayo, en el último domingo de abril. Entonces no vamos a desarrollar todo el tema completo, dice. Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto al hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Con esto les paso este versículo para decirle, chicos, sean diligentes en su trabajo. No hagan como esos tipos que uno va a un hospital, por ejemplo, a un sanatorio, algo, y hay 20 y hay uno solo trabajando. Yo lo he visto en banco. Había una que era la contratada que trabajaba y los otros llamaban uno cada hora y la que trabajaba llamaba 10. 3 días para cobrar estuvimos en esa cola. Bueno, eso no. Hay que ser diligente en su trabajo. Eso nos va a elevar, como dice el proverbio. Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Al hombre diligente en su trabajo va a ser el último que puede perder su trabajo. Va a ser respetado por eso. Pero cada cosa en su lugar. Primer lugar, Dios. Segundo lugar, la familia. Tercer lugar, el trabajo. Y cuando uno mira, y seguimos, ¿qué ocupa en el cuarto lugar? El servicio cristiano, el ministerio, los dones que Dios ha dado. Cuando tenemos cada una de las cosas ordenadas, podemos servir y lo vamos a hacer mejor. Y lo vamos a hacer con la tranquilidad de que todas las cosas en nuestra vida están funcionando en orden, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hemos gustado de la gracia de Dios, y Él nos ha dado dones y talentos para que lo utilicemos en su obra. O sea, si tenemos dones, tenemos talentos, todos tenemos dones y talentos los que estamos acá. Utilicémoslo en su obra. Servir en la obra no es solo para el que canta, el que adora o el que enseña, sino es para todos. Hay hermanos que hacen un trabajo mucho más grande que cualquier predicador. Son hermanos que no se los ve, pero están brindando un servicio cristiano. Yo me acuerdo de algunos hermanos que durante la pandemia estaban en el grupo de misericordia. ¿Cómo servían esos hermanos? Llevando alimentos a aquellos que lo necesitaban, ayudando a otras iglesias, visitando a hermanos que necesitaban determinadas cosas. Estaban en contacto con todos. No quiero nombrar a nadie, que tengo en la mente 2 nombres, pero no quiero nombrar porque sería injusto con otros más que en este momento no los tengo en mente, pero sé que lo estaban haciendo. Y todo el mundo tenía miedo a salir porque estaba el coronavirus, pero estos hermanos salían y ponían la cara y ponían el pecho. Y con el riesgo que se hundía, está bien, tenían una credencial de esencial o algo, pero me acuerdo que un día tuve que buscar un libro en la biblioteca, que esto era un páramo, para llevárselo a un hermano y no me anda una de las llaves. Me fui a buscar la llave de lo de Daniel Rosa. La policía estaba acá, di una vuelta manzana por allá. Allá había otro policía, tuve que dar la vuelta por otro lado. Yo digo, estoy en un campo de concentración. Bueno, volví, busqué el libro, devolví la llave.
todo perfecto, pero esos hermanos lo hacían día tras día. Día tras día. Nosotros íbamos al supermercado y nos poníamos 2 metros de cualquier persona que estaba ahí. Ellos, hermanos, no tenían problema. Iban a la casa que fuera y atender al que fuera y que lo necesitara. Entonces es importante eso. Por eso es importante que tomemos un rol en la iglesia y cumplamos algo, sirvamos en algún área. Es importantísimo cuando vemos, por ejemplo, los hermanos, termina la cena y hay hermanos que van, sacan todas las cosas de la mesa, limpian los símbolos para que podamos estar andando. Es un servicio. Si somos miembros de una iglesia local, una de nuestras prioridades básicas debe ser cómo puedo participar activamente en la iglesia, cómo puedo involucrarme en el servicio a los santos y a los incrédulos. Hay muchas formas de servir. La excusa no debe ser la falta de dones o talentos, pues Dios se encarga de eso. No, pero yo no sirvo, no sé hacer nada. No, Dios se encarga. Dios se encarga de que podamos usar nuestros dones, nuestros talentos. Y fíjense, hay una parte y un mandato que le dio a todos los cristianos, no solamente a los apóstoles, que está en Mateo 28, 19, 20. Lo conocemos de memoria el pasaje. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Primer mandato. Ocuparnos de otro, evangelizar, llevar la palabra de Dios. Sí, qué bueno es cuando podemos estar acompañando a un hermano, aunque no sea un discipulado formal, sino a través de un mensaje, aunque sea una llamada telefónica. Qué lindo es cuando uno está pasando un mal momento y viene el hermano y le dice, estoy orando por vos. Y yo creo que Dios nos marca esas cosas. ¿Cuántas veces tenemos nuestro momento de oración y nos viene a la mente algún hermano? Y empezamos a orar por ese hermano y cuando lo vemos, lo llamamos al hermano, nos enteramos que está pasando un mal momento. Es Dios que está obrando y nosotros estamos haciendo su servicio. Entonces qué bueno que tomemos responsabilidad en la iglesia. No importa la edad que tenemos. Yo conocí un hermano, Daniel lo conocía, el hermano Bisoglio, era ciego. Ese hermano, desde su casa, venía todos los domingos a la iglesia, no fallaba, pero desde su casa tenía un teléfono, él oraba todos los días por los hermanos, llamaba a aquellos que él se enteraba que no venían a la iglesia y llamaba a otros con los que no había tenido contacto. ¿Y qué te está pasando? ¿Y a cuánta gente le llevó consuelo? Era un pastor desde su casa. No era un hombre que había ido a un seminario, no tenía una formación teológica enorme, no era un hombre de púlpito, pero un hombre que daba ánimo, un hombre que consolaba. Dice Efesios 4:9. Y eso de que... Perdón, lo voy a buscar, a ver, acá lo tengo. Efesios 4:11, perdón. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios dio dones, dio talentos, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, para que podamos servir en el cuerpo de Cristo. Y esto tiene que hacerse con amor. No tiene que hacerse algo como por obligación, tiene que ser por amor. Y hay otras prioridades que nosotros tenemos. Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Fíjense que esto lo voy marcando más atrás, lo voy marcando en quinto lugar, otras prioridades. Y aquí está hablando del crecimiento intelectual de Jesús, del crecimiento espiritual, que lo puse en primer lugar, y estoy hablando de su estatura, el cuidado del cuerpo. Y es importantísimo que nosotros aprendemos a cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Tiene que ser una prioridad, no la primer prioridad. Hay mucha gente que se la pasa todo el día en el gimnasio y nunca abre una Biblia. No, eso está mal, pero sí dedicarle también un tiempo, una vez que tenemos las otras 4 prioridades ordenadas, dedicar un tiempo al cuidado de nuestro cuerpo.
1 Timoteo 4:8 dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino para la venidera. El ejercicio físico está bien, tenemos que realizarlo, pero cuidado, por dedicarnos mucho al ejercicio físico, no dejemos de lado la piedad, que no nos va a traer, que es lo que nos trae provecho, no solo para esta vida, sino para la venidera. Punto. Y también podríamos dar, en último lugar, los deleites temporales. Y tomémoslo con mucho cuidado este punto, cuando hablamos de deleites temporales. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Por supuesto que necesitamos tener un tiempo para distracción. Algún momento que podemos tomarnos para relajarnos leyendo un libro, viendo una serie, viendo una película, teniendo un evento social, y está bien y tiene que estar incluido en nuestra vida. Comer un asado con amigos, acá hay algunos que hacen muy buenos asados, los recomiendo. Pero viajar de tanto en tanto, unas vacaciones, no se le vayan de mambo con los viajes, pero se lo dice alguien que tiene que viajar mucho a la fuerza. Pero tengamos en claro que tiene que estar todo lo anterior cumplido. Yo tengo compañeros de trabajo que se jubilaron y se quedan hasta las 5 de la mañana viendo televisión, Netflix. Se vieron todas las series, en la pandemia se vieron todas las series y ahora siguen con todas las nuevas. No está bien. Entorpece nuestro cerebro. Esas son personas del mundo. Pero nosotros como cristianos no tenemos que hacer eso. Y muchas veces como cristianos repetimos esos patrones de conducta. Tenemos que tener cuidado con eso. Y para ir cerrando, veamos. Si amamos realmente a Dios, como conclusión, debemos poner todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente en consonancia para entregarnos por completo a Él. Primer punto que recordamos. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente tienen que estar en comunión, en consonancia íntima con Él, para que cada día vayamos teniendo una entrega más y más. Segundo, Dios debe ser la prioridad absoluta, aún por encima de todo. Si tenemos esa prioridad ordenada, todas las otras se van a ordenar. Una vez que tengamos a Dios como prioridad absoluta, analicemos el orden que debemos darle a las demás prioridades bíblicas. Dios está en primer lugar y de ahí en más vamos a ir ordenando cada una de las otras prioridades. ¿Estamos dedicándole el tiempo necesario y de calidad bíblica y aún de esparcimiento a nuestra esposa y a nuestros hijos? Planteémonos esta pregunta. Es bueno que lo tengamos. ¿Estamos velando por la salud y el bienestar de nuestros padres? ¿Los estamos visitando y atendiendo sus necesidades? Hay casos de cristianos y no, tengo que ir a la iglesia, no puedo ir. No, pero hace como un mes mi vieja, mi hermano se ocupa, mi hermana se ocupa, o mi tía que está enfrente. Cuidado con eso. ¿Estamos participando en algún ministerio o ministerios en la iglesia de forma tal que estamos poniendo nuestros dones al servicio de la obra de Dios? Planteemos no hay edad para dejar de servir a Dios. Podemos estar orando, podemos estar escribiendo, podemos estar dando palabras de aliento a otros hermanos. Sí, es que ya no podemos movilizarnos mucho ni nada. Evalúa de tu corazón tus prioridades, no te engañes a ti mismo, para que sepas la verdad, quién eres como cristiano y si verdaderamente eres cristiano. Puedes tener la oportunidad de organizar tu vida en el Señor o incluso rendir verdaderamente tu vida al Señor. Este es un desafío que les dejo con este tema de las prioridades. Analicemos cómo estamos en el Señor. ¿Quién es nuestra prioridad número uno? Y cómo están ordenadas todas nuestras prioridades. Y si hay ajustes, podemos hacerlo. En el Señor todo es posible. Dios los bendiga, hermanos.